Bueno, hagamos esto. Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y bueno, pues el día de hoy toca el turno de echarle un muy atento y merecido vistazo a esto que tenemos aquí. Se trata del muy esperado ómnibus de DC vs Marvel. El que podría decirse es el ómnibus más esperado del año. Por múltiples razones cae en nuestras manos. 20 años de espera para tener circulando material correspondiente a estas dos compañías trabajando juntas nuevamente no pasan en vano. Así que vamos a revisarle a esta edición de todo: cuántas páginas tiene, cuál es su tamaño, cuál es la calidad de su impresión y de los materiales, además del contenido, qué extras traerá. Vamos a ver absolutamente todo lo relacionado con esto para intentar responder a la pregunta: ¿qué tal está esta edición? Tras un sinnúmero de contratiempos y de faltas de negociación, los crossovers originales entre Marvel y DC Comics ven de nuevo la luz en pleno 2024. Lo que tenemos el día de hoy en nuestras manos abarca material clásico que ha sido publicado a lo largo de los años, específicamente entre 1976 y 2000. Así es, con excepción de un crossover, prácticamente todo lo que veremos aquí pertenece por completo al siglo pasado. El ómnibus DC vs Marvel es el primero de dos tomos que pretenderán contener todo lo relacionado a los crossovers originales entre ambas compañías. El segundo tomo llevará por título DC vs Marvel The Amalgam Age Omnibus y se especula tendrá su salida a inicios de 2025 debido a contratiempos editoriales. Allí veremos la miniserie Marvel contra DC, además de los consecuentes números Amalgam que disfrutamos a mediados de la década de los años 90. Sin embargo, la edición que nos atañe el día de hoy contiene material previo y posterior al evento Marvel contra DC. Hay trabajos verdaderamente significativos aquí, realizados por equipos creativos que son considerados legendarios al día de hoy. La presente edición, al ser un ómnibus, es por supuesto pasta dura y cuenta con su cubrepolvo. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo, debo decir que es una de mis portadas favoritas por parte del genial George Pérez. Originalmente se utilizó para el recopilatorio Pasta Blanda que contenía los primeros crossovers Marvel y DC, los dos que tuvieron Superman y Spider-Man, el Batman contra Hulk y el de los jóvenes titanes contra los hombres X. Las medidas son las estándar para este tipo de ediciones, de 19 por 28.5 centímetros. El lomo de la edición se ve de esta manera, mostrando a los distintos héroes y villanos involucrados en todo esto. Y visto desde el número de páginas, el ómnibus se ve de este modo, cuenta con 960 páginas. En la contraportada tenemos la otra parte de la ilustración realizada por George Pérez para el recopilatorio original. Vemos además la descripción general del contenido y mención de los números que encontraremos aquí dentro. Son 16 crossovers en total: Superman vs. The Amazing Spider-Man, Superman and the Spider-Man, Batman vs. Hulk, The Uncanny X-Men and the Mutant Titans, Batman Punisher, Punisher Batman, Darkseid vs. Galactus, Spider-Man and Batman, Green Lantern Silver Surfer, Silver Surfer Superman, Batman Captain America, Daredevil Batman, Batman Spider-Man, Superman Fantastic Four, Incredible Hulk vs. Superman y Batman Daredevil. El precio de portada del ómnibus es de $150, unos 3,014 pesos mexicanos aproximadamente al tipo de cambio actual. El cubrepolvo ya desplegado frontalmente se ve de esta manera. E internamente, el cubrepolvo presenta en sus solapas los números recopilados aquí dentro, además de un previo de lo que será el próximo ómnibus de Amalgam. Bajo el cubrepolvo, vean nada más esta cosa que nos encontramos: una ilustración realizada por el legendario John Byrne a manera de póster que muestra divididos de forma por completo equitativa y equivalente a los protagonistas de los primeros crossovers entre Marvel y DC, una auténtica joya de ilustración.
Y bueno, pues ahora sí, vamos a abrir el cómic. Vamos a ver qué cosas nos encontraremos por aquí dentro. Debo decir que la edición se siente bastante fuerte, bastante bien elaborada, muy firme en todo lo que respecta a la edición y a la manufactura. Y bueno, pues aquí nos encontramos algunas hojas de presentación que incluyen portadas a todos estos crossovers. Luego por acá, como no podía ser de otra manera, tenemos créditos autorales. Más adelante créditos editoriales y todo un índice de contenido bastante genial, enumerando los crossovers que veremos. Posteriormente nos toparemos con esta introducción, nada más y nada menos realizada por el genial Paul Levitz. La introducción por parte de Paul Levitz fue justamente realizada este año, pero hay otras de otros editores anteriores que fueron realizadas previamente. Por ejemplo, esta que tenemos aquí de Dick Giordano es de 1991 y también otra de Tom DeFalco y de Jerry Conway. La introducción por parte de Jerry Conway da apertura a esto que tenemos aquí, el primero de los crossovers entre superhéroes de Marvel y DC, Superman vs. The Amazing Spider-Man, una portada por completo icónica. Y bueno, pues como pueden darse cuenta, también antes de iniciar tendremos un comentario por parte de Stan Lee y otro por parte de Carmine Infantino, obviamente ambos representando a sus respectivas editoriales. Superman vs. The Amazing Spider-Man fue escrito precisamente por Jerry Conway y dibujado por el genial Ross Andru. Este cómic es ya un clásico, una auténtica joya y todo un coleccionable. Es simplemente una historia que cualquier fan de los cómics americanos tiene que leer. De una manera muy genial y acertada, nos presentan a cada uno de los héroes por separado inicialmente para darnos un gran contexto acerca de sus poderes, su background, sus personajes secundarios y todo de lo cual son capaces de hacer. De manera memorable, los villanos aquí famosamente fueron Lex Luthor y el Dr. Pulpo, y creo sinceramente que no habría habido un mejor par de villanos para esta ocasión inicial. Y por supuesto que también los presentan mostrando todas sus habilidades. Y bueno, pues por supuesto que este crossover tiene la usual batalla, la usual pelea entre superhéroes antes de darse cuenta que deben trabajar juntos para vencer a un mal superior. Y fíjense que vale la pena comentar que toda esta pelea, todo este crossover se llevó a cabo en su propia tierra y en su propia continuidad. Obviamente no fue algo a lo cual los escritores le metieran demasiado plan como para explicar por qué estos dos héroes se conocen, simplemente los pusieron en un mismo universo y ya está. Posteriormente, la tierra donde esto se desarrolló fue conocida como Tierra Crossover. Una introducción por parte del legendario Marv Wolfman abre lo que será el Superman and Spider-Man, el segundo crossover que tuvieron estos personajes. Este segundo crossover ocurre algunos años después de la primera parte. Ahora, el cómic es escrito por Jim Shooter y dibujado por John Buscema. Es muy genial lo que lograron aquí, aunque debo decir que la selección de supervillanos para la historia fue un tanto inusual, como lo veremos en unos momentos. Contaremos con el Doctor Doom por parte de Marvel Comics y con el Parásito por parte de DC. La verdad, algo bastante extraño, pero que llega a funcionar de las mil maravillas. Especialmente porque permiten la aparición de otros personajes, incluyendo al Increíble Hulk y una pequeña, digámosle, pelea que tuvo contra Superman, una exhibición de fuerza que resultó legendaria para el Hombre de Acero. Eso por supuesto sin dejar de mencionar un muy genial, aunque breve, team-up entre la Mujer Maravilla y Spider-Man. Una introducción por parte del legendario Len Wein, co-creador de Swamp Thing y de Wolverine, precede al crossover Batman vs. Hulk, uno de mis favoritos personales. El mismo Len Wein es quien se encarga de los guiones y el arte es por parte del más que legendario José Luis García López. Toda la trama es espectacular y plantea a Batman y Hulk peleando en contra de el Shaper of Worlds y del Joker de una manera magistral. Todo el cómic tiene una vibra increíblemente setentera que hace honor y ambientación a la vieja serie del Increíble Hulk en muchos sentidos. Nos plantea a Bruce Banner trabajando de incógnito en una empresa perteneciente a Industrias Wayne. No tarda en aparecer el Joker en escena y crear un caos tan terrible
que provoca la repentina aparición de Hulk y que bueno, Batman se vea involucrado en absolutamente todo esto. Posteriormente, damos paso a la usual batalla entre superhéroes y debo decir que esta en particular es una de mis favoritas de todos los tiempos, gracias a la manera en la cual se narra todo y a cómo te expresan cierta credibilidad en cómo Batman resiste los embates de Hulk. Después de haber visto esa joya de crossover y como no podía ser de otra manera, contaremos con una introducción por parte de Chris Claremont para presentarnos lo que viene a continuación: The Uncanny X-Men y Los Jóvenes Titanes, uno también de los mejores crossovers que ha habido de superhéroes de todos los tiempos sin duda alguna. Escrito por Chris Claremont y dibujado por el legendario Walter Simonson, este crossover pone a los X-Men y a los Jóvenes Titanes unidos en contra de nada más y nada menos que de Darkseid, acompañado de Fénix Oscura, así como lo oyen. Esto es realmente un crossover de demasiada calidad. De hecho, los 3 primeros que hubo entre Marvel y DC, bueno, 4 si contamos las 2 partes de Spider-Man y Superman por separado, son realmente buenos en cuanto a su nivel de calidad y narrativa. El orden en el cual se ponen estos crossovers dentro del Omnibus es precisamente en orden cronológico. El Teen Titans y X-Men fue publicado en 1982 y no fue sino hasta 1994 que se publicó otro crossover entre Marvel y DC, y es este que tenemos aquí, Batman Punisher Lake of Fire. Escrito por el legendario Denny O'Neil y dibujado por Barry Kitson, el Batman Punisher Lake of Fire pone a Punisher en contra del sustituto de Bruce Wayne, Jean-Paul Valley, alias Azrael, durante esta aventura. Fue obviamente tras los eventos ocurridos en Nightfall. Es un gran crossover que logra explorar sin duda el encuentro a detalle entre estos dos personajes, aunque lo que sí debo decir es que la segunda parte, de manera muy personal, es la que más me agrada, a continuación directa a esto que tenemos aquí. Y estoy hablando, por supuesto, de este cómic Punisher Batman Deadly Nights, escrito por el genial Chuck Dixon y dibujado por nada más y nada menos que John Romita Jr. con tintas de Klaus Janson. Este crossover enfrenta por fin a Frank Castle contra Bruce Wayne y tiene momentos increíblemente épicos por doquier. Sinceramente lo tengo en mi top 3 de crossovers favoritos. Obviamente mi top 3 de favoritos personales, hay que decirlo. Todo aquí me pareció magistralmente bien llevado. Los villanos, los héroes, cómo se tratan entre sí y la historia en sí misma. Y bueno, pues obviamente que no puedo dejar pasar por alto el momento épico entre Punisher y el Joker, donde él le dice que tiene su terapia aquí mismo, la terapia que realmente necesita. Y hay que ser sinceros, todos nosotros hemos pensado en todo esto en más de una ocasión con lo referente al Joker. Pero bueno, así es todo esto, un momento súper genial. Recordemos que Batman no permite el asesinato y así sea el Joker, él va a impedir que Punisher tome vidas de culpables. Deadly Nights abrió la puerta para todos los demás crossovers entre Marvel y DC que ocurrieron en la década de los años 90. Posteriormente a eso siguió lo que tenemos acá, Darkseid contra Galactus por John Byrne. Ideas y conceptos increíblemente bien explorados por parte de John Byrne, de una manera imaginativa y muy genial. Recordemos que lo aquí mostrado viene de la imaginación del mismísimo Jack Kirby, solo que por parte de los universos DC y Marvel respectivamente. Darkseid contra Galactus, un auténtico clásico que de verdad tienen que leer. El siguiente en la lista es el primer Spider-Man Batman Disordered Minds, escrito por J.M. DeMatteis y dibujado por Mark Bagley. Este crossover pone a Spider-Man y Batman por primera vez juntos en un cómic, y los enemigos no pudieron haber sido mejor escogidos, el Joker y Carnage. La verdad, sí se sentían en aquellos momentos como equivalentes absolutos, hay que decirlo.
La historia es por completo envolvente y espectacular. Aprovecha demasiado bien lo que tienen en común los universos de Spider-Man y Batman para explotarlos de manera en la cual todo se conjugue, pueda embonar y parezca orquestado magistralmente. Especialmente el arte de Mark Bagley aquí es uno de mis favoritos que ha tenido este genial autor. Posteriormente al Spider-Man Batman contaremos con Green Lantern Silver Surfer por Ron Marz y Darryl Banks. Es oportuno mencionar con respecto a este crossover que es el prólogo para lo que posteriormente sería la miniserie de Marvel contra DC y por supuesto que lo que sería eventualmente Amalgam. La cantidad de villanos a vencer que se les ocurrió meter en este crossover es espectacular. Silver Surfer y Kyle Rayner deben luchar contra enemigos de la estatura de Terrax, el cyborg Superman y pues como ven por acá Parallax, pero eso no es todo, también Thanos. Esto de verdad es completamente overpowered. Relatos y escenas que valen la pena por donde se les vea. El siguiente crossover es el Silver Surfer Superman, escrito por George Pérez y dibujado por Ron Lim de una manera brillante. Este crossover se enfoca más en decirnos lo que Silver Surfer y Superman poseen en común como grandes héroes. Este crossover fue el primero en ser elaborado tras los eventos ocurridos en la miniserie Marvel contra DC y tiene un tono muchísimo más relajado, hay que decirlo. Me gustó muchísimo el detalle que Superman haya tenido que enfrentarse al Super Skrull y la verdad, la selección de villanos fue algo bastante inusual, el Hombre Imposible y Mr. Mxyzptlk. El cómic es disfrutable por sí solo, aunque sí varía mucho en su tono, como dije, si lo comparamos con otros trabajos anteriores entre ambas compañías. El siguiente en la lista es el legendario Batman y Capitán América, realizado por completo por parte de John Byrne. Como varios de los demás relatos aquí contenidos, esta aventura se lleva a cabo dentro de su propia continuidad y también en otra línea de tiempo en la cual Batman y el Capitán América luchan juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Como pueden darse cuenta, los paneles son simplemente extraordinarios y evocan por completo a ese ambiente que se tenía durante los cómics de la Era Dorada. Y por supuesto que los enemigos son Red Skull y el Joker. De aquí, de este panel, es de donde sale aquel famoso meme donde el Joker se indigna cuando se da cuenta que Red Skull es un nazi de verdad. Esto, sinceramente, fue un momento épico, hay que decirlo. Ya en la recta final de los crossovers contaremos con el primero de Daredevil y Batman, escrito por D.G. Chichester y dibujado por Scott McDaniel. Una historia que pone por completo en contra a ambos héroes y que nos demuestra que realmente no se caerían para nada bien. Es un buen crossover, aunque también aquí la selección de villanos fue un tanto extraña. Vamos a tener a Two-Face y a Mr. Hyde enfrentándose a ambos superhéroes. A continuación tendremos el Batman y Spider-Man, escrito también por J.M. DeMatteis, pero ahora dibujado por Graham Nolan. Esta historia es continuación directa de la anterior, con ambos héroes ya contando con el precedente de trabajar juntos en contra de Carnage y el Joker. Y debo decir que la selección de villanos aquí resultó poderosamente interesante, poniendo a Kingpin uniendo fuerzas con Ra's al Ghul. Y bueno, pues el siguiente crossover en la lista es el Superman Fantastic Four, realizado por el fenomenal Dan Jurgens. Este crossover plantea a Galactus como el responsable directo de la destrucción de Krypton, y como dato curioso, originalmente este cómic salió en un formato oversize, salió en un formato magazine, digámosle así, y aquí, bueno, pues tuvieron que hacer ajustes de tamaño. Sinceramente, no cambia en prácticamente nada, todo esto sigue viéndose espectacular aún así. Además de Galactus, el villano es el cyborg Superman involucrado en todo esto. Y contaremos con momentos espectaculares, como por ejemplo el constatar cómo es que Galactus convierte a Superman en uno de sus heraldos. Ilustraciones simplemente geniales. Y bueno, pues tras su crossover con los Fantastic Four tendremos otro crossover de Superman, pero ahora con Hulk. El Hulk contra Superman, escrito por Roger Stern y dibujado por Steve Ruth.
Esta historia trata de evocar más aquellos feelings de la época de plata con estos personajes respectivamente. Superman se ve como alguien realmente preocupado por la condición de Hulk y todos los enfrentamientos y encuentros que tienen ambos personajes se justifican de manera muy interesante. También las peleas y lo que ambos pueden llegar a hacer trata de exponerse gracias a este genial arte de una manera muy fidedigna. Los villanos a vencer son el General Thunderbolt Ross y Lex Luthor. Y ya como el último de todos estos crossovers tenemos el Batman Daredevil King of New York, escrito por Alan Grant y dibujado por Eduardo Barreto. El dibujo de Barreto resalta demasiado durante esta aventura, es simplemente espectacular. La historia enriquece todavía más ese descontento y animosidad que sienten Batman y Daredevil el uno por el otro. Un poquito más de parte de Batman, hay que decirlo. Los villanos a vencer aquí son Kingpin y el Espantapájaros. Y bueno, pues si alguna vez te preguntaste cómo se vería una pelea cuerpo a cuerpo entre Kingpin y Batman, no vayas más lejos de lo que veremos aquí. El cómic cuenta con una nutrida sección de extras, comenzando con estas palabras finales por parte del escritor Ron Marz y el editor Tom Brevoort. Vienen también las fotografías del borrador original por parte de Jerry Conway para lo que fue el Superman vs. The Amazing Spider-Man. Todo esto escrito en la década de los años 70. Contaremos también con una extensísima galería de fotos del arte original de todos estos crossovers demasiado interesantes. Posteriormente a esa gigantesca galería nos toparemos con esto que tenemos aquí, la portada y contraportada originales por parte de George Pérez, utilizadas en el TPB de estos crossovers clásicos. Esta portada de John Romita Jr. sería para el volumen 2 de los crossover clásicos y los volúmenes 3 y 4 por parte de Salvador La Roca y de Ed McGuinness respectivamente. Después de lo anterior nos toparemos con algo muy especial que trae este ómnibus. De este lado vemos una portada homenaje realizada por Alex Ross de la portada del Superman vs. The Amazing Spider-Man, pero de este otro lado tendremos esto que tenemos aquí en desdoblado, la portada de el Superman Fantastic Four, también realizada por Alex Ross. Pero como dicen por ahí, eso no es todo, porque la siguiente página nos muestra el mismo efecto especial, pero ahora con el póster realizado por John Byrne y que es portada de este ómnibus debajo del cubre polvo, así como lo oyen. Posteriormente a esos desdoblados contaremos con más ilustraciones relacionadas con los crossovers y esta entrevista realizada al equipo creativo del Batman Punisher Deadly Nights. Tras el artículo nos toparemos con algunos anuncios promocionales de época relacionados con estos crossovers. Muy genial todo este material. ¿Y qué creen? Tenemos por acá otro desdoblado. En esta ocasión sería la portada de Jim Lee que realizó exclusivamente para esta cosa. Como lo ven, me encantó este detalle y que se hayan tomado la molestia de utilizar estos efectos de desdoblado. Tras lo anterior tenemos la misma ilustración en blanco y negro y eso es todo como dicen por ahí. Y bueno, pues tras todo lo anterior, creo que sí logramos responder a la pregunta: ¿qué tal está esta tan esperada edición ómnibus de DC vs Marvel? Pues bueno, en resumen, es una joya, así de simple. Está bien presentada, bien editada, realizada con materiales de excelente calidad y con un cubrepolvo y portada que fueron demasiado de mi agrado. En cuanto al contenido, pues aquí sí debo mencionar que me resultaría imposible que cualquier fan de los crossovers en los cómics no gustara de lo que nos ofrece esta edición.
una definitivamente rara oportunidad de volver a disfrutar de todo este material, mucho de él remasterizado por primera vez. Disfrutar de todas estas memorables historias en conjunto resulta un formidable paseo. Ahora, a esperar el siguiente ómnibus, que ya será por completo con temática Amalgam. Y por qué no, hacernos también la idea de que eventualmente un nuevo recopilatorio con el JLA Avengers podría ser una realidad. El ómnibus es una completa y absoluta recomendación. Échenle un vistazo, de serles posible, no se van a arrepentir. Los invitamos cordialmente a dejarnos en la caja de comentarios cuál de todos estos crossovers es su favorito, cuál es el que más disfrutan leyendo de todos ellos. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.